Es turno de hablar del aprendizaje basado en proyectos. Para esto hay que decir que el ser humano siempre ha aprendido bajo la práctica. ¿Por qué? Porque desde que el ser humano tiene uso de razón y ha convivido con otras personas, ha tenido que aprender de la familia, del maestro o de quien en su momento sea su mentor por medio de la práctica. Y posiblemente fue la primera forma de aprendizaje, aunque no de manera formal, esta parte de la práctica. ¿Por qué? Porque no había en su momento el tiempo para poder hacer cuestiones teóricas, ni siquiera había la posibilidad de pensar en una teoría como tal. Entonces, la forma de aprendizaje fue siempre ir incluyendo a las personas hasta que pudieran llevar a cabo una práctica de forma correcta y apoyar a los demás. Y esto pues se ve reflejado también en el aprendizaje actual. Cualquiera de las carreras en algún momento se incorpora la práctica. De hecho, existen las prácticas profesionales en todas las carreras con la finalidad de que los alumnos vayan quedando lo más empapados posibles en las actividades que van a hacer una vez que sean egresados. Y entonces, pues tenemos esta situación de llevar a los alumnos poco a poco a la práctica. ¿Qué va a pasar con verlo como sistema de aprendizaje? También como forma de aprendizaje resulta muy conveniente. Voy a poner ejemplo de mi clase y cuando doy ética es mucho más fácil que al alumno se quede grabado llevar un valor a la práctica por medio de un ejemplo, el cómo lo usarías o el hacer proyectos llevando a cabo diferentes valores, a que yo simplemente les dé el concepto y lean o analícenlo. Incluso podrán hacer un concepto propio basado en otros conceptos, pero al final el hecho de que apliquen ese conocimiento en algún lugar les va a dejar más conocimiento y una mejor idealización de lo que están haciendo. Independientemente de eso, hay algunas carreras en las que la práctica es mucho más necesaria, pensando en un gastrónomo, pensando en un cirujano, porque al final necesitan practicar mucho para hacer las cosas bien, incluso necesitan practicar antes en animales disecados, luego en humanos que ya fallecieron, como es el caso del CEMEFO y demás, para después poderlo hacerlo en una persona que aún se encuentra con vida, aún sedada, pero con vida, porque pueden cometerse errores. Entonces, justamente este aprendizaje basado en la práctica, pues hace que cuando una persona tenga que hacer alguna actividad por sí solo, pues cometa los menores errores posibles. Y de alguna manera se ha usado de forma didáctica, de una manera muy conveniente. Incluso, tal así que es muy común que en muchos lugares pongamos proyectos prácticos con un valor alto para la calificación, porque justamente queremos que los alumnos aprendan algo, que los alumnos se lleven algo a la práctica y además que vayan comenzando a contribuir de alguna manera con lo que están aprendiendo a la comunidad.